Hola, cuervitos, hoy les traigo la siguiente parte de Izuku atrapado en el abismo, todos los créditos de la historia a su creadora Anila Pérez. Su página de Wattpad la dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. Capítulo número 3. Matando robots a puñetazos. El edificio de la UA era el enorme y orgulloso símbolo de heroicidad de todo Japón. Un foco que traía paz y asustaba a los villanos, aparte de generar grandes cantidades de buenos héroes cada año. El historial impecable de la academia le hizo ganarse el título como la mejor de todo Japón, seguida de cerca por Seiketsu. Nezu era un animal el cual no se sabía de qué especie era: un oso pequeño, un perro, un ratón gigante. Eso no importaba, lo interesante de él era que tenía un quirk que le hacía más inteligente que el 99% de las personas. Además de esa inteligencia, el quirk también alteraba su constitución física para permitirle caminar sobre dos patas, hablar e ingerir alimentos humanos sin ningún problema. Algo que la gente desconocía del pequeño animal era que odiaba su propio quirk por una razón obvia: le hacía humano. Los quirk son mejoras del cuerpo, suponen una evolución. Por ello, que el quirk de Nezu le hiciera similar a los humanos quería decir que los animales eran seres inferiores a las personas. Significaba que si un animal debía ser perfecto, tenía que ser lo más parecido posible a los humanos. Pero esto solo era una teoría del director que no tenía importancia ahora. El pequeño animal de gran inteligencia sostenía en su pata la solicitud de un adolescente que quería entrar a la UA, en el curso heroico concretamente. Nombre: Izuku Midoriya. Edad: 15. Quirk: moldear. Descripción: se trata de un quirk que permite al usuario moldear las sustancias como si fueran arcilla para alterar su forma, color, peso, dureza, elasticidad, etc. Escuela a la que asistió anteriormente: Aldera Junior. Familiares: Inko Midoriya y Hisashi Midoriya. Trabaja en el extranjero. Dirección de residencia: 18. Una simple solicitud nunca hubiera llamado la atención del director de la UA, ¿por qué tendría que hacerlo? Todos los años rechazaba cientos de solicitudes de aspirantes que soñaban con ser héroes por motivos distintos, pero esta tenía algo en especial. Izuku Midoriya era un joven bastante interesante a los ojos del director. El chico había sido quirkless toda su vida y por ello fue intimidado por sus compañeros en la escuela Aldera Junior, famosa por sus casos de acoso registrados, y por los profesores que no hacían nada al respecto. A los 12 años desapareció durante una excursión al bosque. Supuestamente fue secuestrado, pero no hay evidencia de ello y el joven tampoco dio detalles al respecto. Y por arte de magia Izuku reaparece 2 años y 5 meses después con una apariencia enfermiza y frágil, un aura intimidante y un quirk que había salido de la nada. Era todo demasiado extraño. Nezu había sospechado inmediatamente del villano All for One. Ese monstruo podría haber secuestrado a Midoriya y convertirlo en un villano para que se infiltre en la UA. El hecho de que el joven haya aparecido con un quirk solo reforzaba la teoría. Pero Nezu terminó por desechar la idea por lo evidente que era. All for One se caracterizaba por sus planes elaborados y extremadamente sutiles. Él nunca actuaría directamente y secuestraría a un chico para transformarlo en villano, por no decir que otorgarle un quirk al joven era demasiado obvio, una firma de su presencia, y además el villano había muerto hace 5 años. La teoría se desplomaba por sí sola. Un joven con tantos secretos detrás de él hacía que la curiosidad de Nezu ardiera como el fuego. Deseaba tenerlo enfrente a interrogarlo con algún tipo de juego mental. Al animal no le importaría llegar tan lejos como para permitir a Midoriya asistir al curso heroico sin importar el examen de ingreso solo para tenerlo cerca. Podría estar cometiendo un error fatal al hacer esto, pero no importaba, después de todo era de humanos cometer errores. Flashback en el abismo. Izuku nunca había visto algo tan grande. El adolescente peliverde caminaba por los túneles del abismo con una antorcha para iluminar el camino oscuro. Los insectos gigantes y sátiros habían quedado atrás y fueron sustituidos por un bochornoso calor digno de un horno gigante. El joven iba literalmente bañado en su propio sudor y se sentía sucio y pegajoso. Juan ansiaba una larga ducha fría. A medida que caminaba el calor no hacía más que intensificarse hasta el punto de que Deku estuvo a punto de dar marcha atrás y continuar por otro camino. Era una lástima que su nueva habilidad no pudiera alterar la temperatura del ambiente. Los temblores comenzaron a sacudir los túneles y arrojar pequeños fragmentos de piedras y polvo al suelo. Deku empezaba a preocuparse de lo que podría encontrar más adelante.
Y en menos de 5 minutos había llegado. Una bóveda, si se le podía llamar así, de alzaba con un increíble tamaño delante del joven. Era tan descomunalmente inmensa que Izuku llegó a pensar que había alcanzado la superficie. Aquella bóveda perfectamente podría contener la mitad del país de Japón en su interior. Izuku no lograba ver la salida de la bóveda de lo lejos que estaba. El techo de la bóveda no era visible por culpa de una espesa nube de ceniza, pero calculaba que estaría a unos 4 o 5 kilómetros de altura. Además de aquello, el suelo de la bóveda estaba mayormente compuesto de roca volcánica y lava, de ahí que hiciera tanto calor. Pero eso no era todo. Al principio Izuku los confundió con descomunales montañas, pero se trataban de seres de piedra inmensos que se desplazaban lentamente por la bóveda infinita. Parecían estatuas de piedra a tan altas temperaturas que eran de color rojo. Si los volcanes tuvieran vida propia se verían como esos monstruos. Cada paso de los gigantes recorría cientos de metros hasta plantar el pie y producir un fuerte terremoto. Las cabezas de los descomunales seres no se veían porque se alzaban por encima de la nube que ocultaba el techo. Izuku solo pudo pronunciar 2 palabras. ¡Santa mierda! En apenas 3 segundos Izuku comprendió que los gigantes de piedra no estaban a su alcance. No estaban al alcance de un héroe profesional, ni siquiera de Olmig, eran dioses ante los ojos de los humanos. En el abismo se encontraban los errores que no debían existir en el mundo. Esos gigantes eran un error porque con su tamaño pondrían en peligro al resto de seres vivos, por algo fueron encerrados en el abismo. Izuku se alegró porque los descomunales monstruos que alcanzaban los 5 kilómetros de altura no estuvieran en Japón. Uno de ellos podría arrasar un país en unos meses. ¿Cómo hago ahora para salir de este lugar lleno de gigantes? Pensó Izuku con preocupación. El suelo está lleno de lava en algunos tramos, lo que lo hace casi imposible de atravesar, y también tengo que tener cuidado con los gigantes. Había muchos problemas en aquel lugar. Izuku tendría que pensar cuidadosamente en sus próximos movimientos antes de que el calor de la zona terminase por matarlo. En la actualidad, los estudiantes caminaban nerviosos hacia el edificio de la UA. Hablaban entre ellos y mostraban sus kirk con entusiasmo al resto de personas. Izuku se sentía muy apartado de ellos por ser visiblemente distinto de los demás. Pero eso no le importaba, en todo caso era una ventaja porque así podría pensar en sus propios asuntos. El adolescente había aprendido a ocultar su presencia hasta parecer casi invisible ante el resto, un truco útil para evitar a los monstruos del abismo, aunque también servía en el exterior. Deku logró oír la estruendosa voz de Katsuki a unos 10 o 15 metros de donde estaba. No se sorprendió de ver al adolescente explosivo tratando de convertirse en un estudiante de UA. Katsuki Bakugou quería ser un héroe para demostrar lo poderoso que era ante el mundo. Izuku ya no se amedrentaba ante la presencia del rubio explosivo porque, literalmente, Katsuki no era nada. En comparación a los gigantes de lava, los dragones, los cérberos y muchos otros engendros del abismo, Katsuki era una nota de polvo que hacía ruido, mucho ruido. Y por extraño que sonase, Midori ya no tenía demasiados deseos de venganza por los malos tratos que recibió en el pasado por no tener peculiaridad. Cuando Izuku escapó del abismo se sorprendió al saber que su madre ya no era amiga de Mitsuki Bakugou. Ambas se habían distanciado cuando supieron que Katsuki abusaba del peliverde semanas después de que Izuku entrara en el abismo. Aquello significaba que el rubio explosivo no debería saber que Izuku había vuelto a casa. El peliverde se preguntaba qué expresión pondría Bomberman cuando le viera por primera vez después de más de 2 años ausente. El primer examen era el teórico, donde había bastantes preguntas de diferentes temas que Izuku había logrado memorizar en estos últimos 3 meses. El esfuerzo dio sus frutos cuando logró rellenar las 3 hojas. Y después del examen escrito estaba el examen práctico. Todos los alumnos se reunieron en un salón con muchísimos asientos numerados. Cada adolescente tenía su propio asiento y el de Izuku se encontraba casi al final de la enorme habitación. Los chicos que se sentaban cerca estaban nerviosos y miraban con miedo al peliverde. El famoso héroe y presentador de un programa de radio Present Mic caminó con una sonrisa hasta ser visible por todos los jóvenes. El Izuku fanboy se habría puesto a gritar al verlo. «Buenos días, queridos oyentes», gritó el héroe profesional, dejando sordos a los de las primeras filas con su poderosa voz. «Quiero que me deis un fuerte ya». Silencio, un doloroso silencio incómodo fue lo que se recibió en maestro de la UA. Izuku escuchaba unos grillos de fondo. «Veo que sois un público difícil», dijo el héroe, «bueno, más vale que comencemos con la explicación del examen práctico. En primer lugar os dividiremos en 4 grupos.
Cada grupo irá a una ciudad falsa donde se encontrará con 3 tipos de robots con distintas puntuaciones. La idea del examen es derrotar a estos robots para ir ganando puntos. Antes de que el héroe profesional terminase, un chico alto con gafas y el pelo azul se puso en pie. Tengo una pregunta, dijo en un tono que rivalizaba con el de Present Mic. Tú has dicho que hay 3 tipos de robots, pero en la hoja aparece un 4º tipo. Es una vergüenza que esta institución tan prestigiosa haya cometido un error tan obvio. Izuku soltó un bufido y puso los ojos en blanco. Aquel espectáculo que había hecho el peliazul con gafas estaba totalmente fuera de lugar. No es ningún error, aspirante 2323, contestó el maestro de la UA. Este 4º tipo de robot es el puntero 0 y, tal como dice su nombre, no proporcionará ningún punto si es derrotado. Es un obstáculo que yo recomiendo que lo evitéis. Casi todos los adolescentes cometieron el error de no darle importancia al puntero 0. Ellos no se dieron cuenta de que Present Mic había descrito al robot en singular, lo que quería decir que era uno solo. Para que un único robot fuera un obstáculo que es recomendable evitar tendría que ser, como mínimo, de un tamaño descomunal. Pero nadie pareció darse cuenta de aquello a excepción de Izuku. Flashback en el abismo. Los gigantes se desplazaban de forma errática y sin un objetivo en concreto. Caminaban por el placer de caminar. El peliverde no podía reprocharle nada a los monstruos por actuar así, ya que en la inmensa bóveda no había nada que hacer para pasar el rato. Izuku había estado mirándolos durante casi una hora hasta que logró trazar un plan de mente para llegar a la salida de la bóveda. El peliverde se dio cuenta de que los pies de los gigantes no parecían tan calientes como el resto del cuerpo, lo que se debía, posiblemente, ya que tenían que ser muy sólidos para sostener el cuerpo colosal de las criaturas. Cada paso que daban los gigantes recorría unos 600 metros o más antes de poner el pie en el suelo. El plan de Deku era tratar de subir a uno de esos pies y dejar que el gigante le llevase como un polizón. Los monstruos no parecían tener la capacidad de ver por culpa de la nube de ceniza que tapaba sus cabezas, así que no se darían cuenta de que el peliverde se había subido sobre ellos. Parecía un buen plan, pero tenía muchas desventajas. En primer lugar, Izuku no sabía a cuánta temperatura se encontraban los pies de los gigantes. Estaba claro que eran más fríos y resistentes que el resto del cuerpo, pero, aún así, fácilmente podrían estar a 100 o 200 grados. El segundo inconveniente era que, cada vez que un gigante plantaba el pie sobre el piso, lanzaba una onda poderosísima de aire caliente que lanzaba rocas y lava en todas direcciones. Si Izuku se acercaba, moriría aplastado. Y el tercer inconveniente era la velocidad a la que iban los gigantes. Sí, ciertamente parecían lentos, pero Izuku no podía olvidar que cada paso recorría más de 600 metros en pocos segundos. A esa velocidad fácilmente podría ser catapultado como una pelota. Por ello Izuku tenía que lograr que un gigante se detuviera el tiempo suficiente para que a Izuku le diera tiempo a acercarse, y el resto sería rezar por sobrevivir. En la actualidad, Izuku recorría las calles de la ciudad falsa a toda velocidad mientras derribaba robots con ayuda de una barra de acero que había moldeado hasta que tuviera la forma de una lanza. Empalaba y acumulaba puntos a toda velocidad, utilizando su fino oído para localizar a los robots. De vez en cuando ayudaba a un compañero que están en problemas y seguía con su asesinato de robots sin detenerse. Su cuerpo modificado por él mismo podía correr durante bastante tiempo sin agotarse, era más fuerte físicamente que una persona normal y en el examen era toda una ventaja. En una habitación varios profesores analizaban cuidadosamente a todos los aspirantes según su desempeño en la prueba. Este año hay buenos candidatos, habló una heroína de ambientación sadomasoquista llamada Midnight Nemuri Kayama. Tienes razón, Midnight, asintió Cementos, un bloque de cemento con la capacidad de hablar y manipular el cemento. Sí, es un poco obvio. ¿Cuándo saldrá el héroe que manipule el chocolate? Son mejores candidatos que el año pasado, habló Bloodkin mientras se rascaba la barbilla. El director Nezu no prestaba atención a los demás profesores porque miraba atentamente una de las pantallas donde aparecía Izuku Midoriya. El animal estaba maravillado cuando vio al joven moldear una barra de acero para utilizarla como un arma y demostrar una condición física muy superior al promedio. Era una maravilla verlo destrozar robots. Olmig también estaba pendiente de Midoriya, el chico misterioso que limpió la playa entera hace un mes y medio, se quedó anonadado cuando transformó la barra de acero en una lanza como si la moldease como la arcilla. Pensé que su Kirk era uno de fuerza, pensó el héroe número 1. ¿Qué te parece Izuku Midoriya, Olmig? Le preguntó el director en voz baja para que el resto de profesores no se dieran cuenta. ¿No es un joven increíble?
Olmig frunció el ceño. Nezu no era de los que se interesaran por un alumno en concreto. Ciertamente es bastante increíble, tartamudeó ligeramente el héroe número 1. Me sorprendió ver cómo moldeaba una barra de acero, pensé que su kirk es uno de fuerza. Su kirk es moldear, aclaró Nezu, le permite moldear los objetos como si fueran arcilla. Es un kirk interesante y peligroso si se tiene en cuenta la increíble capacidad física de Midoriya. Reconozco que también me parece extraño que Midoriya tenga tanta fuerza y resistencia a pesar del pequeño tamaño que tiene su cuerpo. Supongo que tendrás que preguntarle si quieres saber algo más. Olmig asintió. El director siguió hablando. En lo que lleva de examen ha reunido 63 puntos, destrozando robots y salvado a 4 personas. A este paso podría superar los 110 puntos sin problemas. ¿Eso cree? Sí, pero vamos a ponérselo un poco difícil. Nezu apretó el botón rojo de su asiento para liberar al puntero 0. Aizawa se encontraba metido en su saco y no había perdido detalle de la conversación del director con Olmig. La ciudad falsa había sido sacudida con un terremoto. Todos los aspirantes e incluso los robots se detuvieron. Se hizo el silencio en el campo de batalla cuando el colosal puntero 0 apareció de repente. Los sentidos de Midoriya rápidamente calcularon que el robot tendría 40 metros de altura, además de ello iba equipado con 2 cañones, aunque estos parecían servir solo para intimidar. La mayoría de aspirantes salió del estupor para huir de la zona con la cola entre las piernas. El peliverde enarcó una ceja ante el comportamiento tan cobarde de los adolescentes. Aunque el robot diera miedo podía ser derrotado si todos se aliaban. Izuku decidió ignorarlos y dio media vuelta para ir a por más puntos. Por favor, ayuda. El peliverde dirigió la vista hacia persona que pedía auxilio. Le costó ver la figura de una chica con el pelo castaño atrapada en los escombros de un edificio. El puntero 0 se acercaba cada vez más a ella y daba la sensación de que no iba a detenerse ni aunque hubiera un aspirante aplastado bajo su peso. Izuku sujetó fuertemente la lanza improvisada y salió corriendo a toda velocidad hacia la enorme máquina. Sus piernas le impulsaron hacia el robot gigante. Izuku trepó con destreza por el cuerpo del puntero 0 sin aparente dificultad, dando saltos como un mono que impresionaron a un adolescente con gafas y motores en las pantorrillas. Utilizando la lanza a modo de pértiga, Izuku alcanzó la cabeza, hundió el arma en el metal y utilizó su habilidad para moldear el sistema interno del robot. En apenas 5 segundos el puntero de había detenido. Bajó al suelo de 2 saltos, alzó a la chica atrapada y la llevó de vuelta a la multitud. Los aspirantes que lo habían visto todo apenas daban crédito. El peliverde bajito, delgado y pálido les parecía un acróbata increíble. El examen había finalizado. Recovery Girl hizo acto de escena sanando los heridos con su kirk y dando gomitas. La capacidad de curar a los demás era algo que interesaba bastante a Izuku debido a su utilidad. Fin del capítulo número 3.